Al doctor Pablo Riveri, que es abogado, licenciado en filosofía, profesor en Derecho Constitucional y tiene varios libros escritos, en los cuales se lo cataloga también como escritor en temas constitucionales y filosóficos. Pablo, gracias por venir. Ricardo, siempre es un placer estar en tu programa. Mira, yo decía hace unas semanas atrás que me da la impresión de que el gobierno está cortado por la mitad. Es decir, tenemos un presidente dedicado a la economía y la política y tenemos una vicepresidenta que maneja todo el ámbito de la justicia y las ubicaciones que evidentemente pueden tener distintos actores para tratar de solucionar sus propios problemas que tiene la justicia. ¿Puede ser así? Puede ser. Yo no te tengo, pido que coincidas conmigo, sino simplemente no tengo lo esa planteo en misma estos términos. impresión, pero me parece lúcida la teoría de la división de tareas, porque evidentemente hubo un partenariado, una sociedad para ganar la elección, y me parece que es una posibilidad verosímil que dentro de esos acuerdos electorales, en el loteo del poder, haya áreas que sean gerenciadas o que sean dominadas por, evidentemente, dos sectores políticos que no son totalmente homogéneos o afines. Eso ya se ha notado, ¿no? Sí me parece, y eso sería, digamos, la potencial discrepancia, o por lo menos la excitación que tengo, Ricardo, es que yo veo que este es como un partido de póker donde se están mirando mucho los rostros y demoran en ojear y jugar las cartas, ¿sí? En alguna medida puede ser por razones que exceden el conocimiento público. Puede ser que la expresidenta y actual vicepresidenta, digamos, tiene muchos problemas personales. Puede ser porque eso sea también parte del acuerdo. Sí creo que, y eso me preocupa, que a la pregunta, yo diría, básica, importante, que muchos argentinos y muchos televidentes se harán, es decir, ¿cuáles van a ser los remedios? ¿Qué es lo que la política en una nueva etapa, con un nuevo gobierno, puede ofrecer para corregir los tremendos desajustes y problemas que sufre nuestro país? Bueno, yo creo que a esa pregunta todavía hay un estado de alatargamiento que para mí es absolutamente nocivo y peligroso. Y digo por qué. ¿Qué caracterizaría una ofensiva política por un gobierno que aparte se jacta de reivindicar la política en detrimento de un gobierno que hizo las cosas bastante mal, que se fue? Yo soy muy crítico, y tú sabes porque lo hemos dicho en este programa, con el gobierno pasado del ingeniero Macri, que precisamente se jactaba de tener el mejor equipo de los últimos 50 años y que la política tenía un rol residual. Es decir, tenía un mayordomo de palacio, que era el señor Marcos Peña, y habría grandes tecnócratas, por supuesto, que se encargaban de gerenciar las grandes transformaciones que nunca llevó a cabo el expresidente Macri. El actual gobierno, si hiciera política, la pregunta que haríamos tendría que tener tres actitudes centrales que no se ven. Primero, la actitud del diagnóstico. Cuando uno tiene alguna experiencia, como tú también la tienes, y muchos televidentes, saben que no hay ni en la plataforma, ni en los actuales discursos, un auténtico diagnóstico sobre cuál es la situación crítica que tiene el país. Tenemos información, estadísticas, operaciones, periodistas que se encargan de dramatizar la situación que efectivamente es dramática, que ha heredado el gobierno de Fernández. Pero, en concreto, como tú dices, los aspectos institucionales. Se habla de una reforma judicial y sabemos que la experiencia también ha sido sumamente negativa cuando se intentó la democratización de la justicia. Es decir, ¿qué alternativas hay para mejorar la calidad de los controles y la institucionalidad en la Argentina? No se sabe. En materia de seguridad, tenemos un ministro de Seguridad que no solamente controvierte contra muchos especialistas y obviamente va a contramano con el sentimiento popular por los índices absolutamente dantescos de inseguridad que vive nuestro país,
y la ausencia de políticas públicas que naturalmente se enfocan en un aspecto represivo. Y no existe tal actitud. Obviamente, lo mismo en política exterior. Tenemos a alguien que, a diferencia de Fori o Malcorra, es un político. Eso es una buena noticia. Un ministro de Relaciones Exteriores tiene que saber de política. ¿Por qué? Porque debe defender los intereses de la nación. Es un ministro que tiene que tener un rol protagónico. Primero tendría que saber hablar un par de idiomas y sobre todo inglés. Es bastante preocupante que tengamos un ministro que va a tener que servirse de intérpretes cuando va a llevar la voz de su jefe, que es el presidente. En materia de defensa, Argentina tiene grandes problemas. Tiene problemas en su frontera que se vincula con la seguridad interna, que se vincula con el narcotráfico, que es un tema central. Nota a pie, iniciabas tu editorial, muy jugosa como siempre, hablando de este hecho aberrante que ha sucedido en Villa Gesell con el crimen atroz y violento de ese pobre muchacho por parte de una patota. Y hay una serie de livianos estudios sociológicos, antropológicos que quieren culpar al deporte, al rugby, como la detonante de una violencia que está por todos lados. Y nadie se preocupa, principalmente los funcionarios, para ver la conexión causal, que es mucho más directa que hay entre droga, excesos, el alcohol inclusive, sí, con relación al crimen. De manera que si la política es diagnóstico, no hay. El segundo elemento, la política es anticipación. El mundo es un mundo convulsionado. Hoy un presidente, por más que sea un presidente del Cono Sur, no puede vivir ajeno en los momentos cruciales que vive la humanidad. La crisis que ha habido en el Medio Oriente, que se repite en el Medio Oriente. Los problemas que existen en el tablero internacional, los problemas, el conflicto con Irán, los conflictos en la región. Digamos, ¿qué sigue de Evo Morales aquí? ¿Qué sigue en Venezuela? ¿Cuál es el compromiso argentino? ¿Cómo se anticipa en el agrupamiento y en la correlación de fuerzas que existen, donde obviamente Argentina no va a poder tener una neutralidad todo el tiempo y obviamente es importante que anticipemos nuestra jugada como si fuera un tablero de ajedrez? No hay anticipación y tampoco hay algo fundamental en la política, que sería el tercer renglón que quiero destacar. En política, Ricardo, un buen político alinea rencores, emociones, porque las transformaciones, las soluciones, tienen que ver con el liderazgo. Todavía no está muy claro, precisamente tal vez por lo que tú indicabas al comienzo de este segmento, cuando me hiciste la pregunta, no se sabe si el presidente y la vicepresidenta están alineados, perfectamente alineados con mismos objetivos, o si el presidente a lo mejor va a tener que buscar otro rango de alianzas y va a haber otros sectores, por supuesto, mayoritariamente vinculados con el peronismo territorial, con el peronismo federal, y eso todavía tampoco lo conocemos. En consecuencia, yo creo que, irónicamente, en términos de política, hasta ahora seguimos también con demasiadas incertezas e incertidumbres. Es bueno el análisis, porque yo te agregaría a eso, por ejemplo, cuando decir anticiparse a los hechos. Yo creo que Argentina hoy está, y lo decía Alfredo en su comentario, en una situación realmente complicada desde el punto de vista del arreglo de la deuda externa y de la dependencia que tiene esa deuda con algunos países que son los que evidentemente van a tener que autorizar el arreglo con el Fondo Monetario Internacional. Esos países hoy tienen conflictos mundiales, como vos lo señalabas, donde hay que tomar una decisión. Entonces, si vos tenés que negociar y sabés que Donald Trump es el hombre que va a dar la orden de que pongan el gancho y que tanto Macron como Merkel den la autorización para que se produzca la reformulación de la deuda, vos tenés que tomar un anticipo de eso. No podés echar o cancelarle el placé al embajador venezolano o la embajadora venezolana que pertenecía precisamente a otro sector que no es precisamente el de Maduro. Tener, por ejemplo, un refugiado como Evo Morales aquí que dice que armar milicias como las venezolanas. Es decir, a mí me parece que el gran problema que tiene ese conjunto o esa unión entre los dos Fernández tiene también un componente ideológico indefinido todavía. Yo no puedo estar
más de acuerdo. Así como recién tenía una leve discrepancia. Y yo diría que para abundar y para subrayar y enfatizar lo que tú dices, es decir, abundan las dietas milagrosas, pero es muy difícil que funcione una dieta sobre base de carbohidratos y grasas. Si Argentina tiene que solucionar primero, como tú dices, la clave pasa por el tema de la deuda, el problema fiscal, y obviamente que es muy difícil que nosotros podamos corregir los grandes problemas macroeconómicos cuando tomamos decisiones que son espasmódicas, que están fuera de un plan económico. Claro. Expandir la base monetaria, como tú decías recién, cuando no hay una pluralidad de oferta, cuando el mercado no tiene condiciones para que los precios haya competencia y que por lo tanto no se dispare la inflación, sino para que las situaciones monopólicas que tenemos hagan que los empresarios sigan teniendo pingües ganancias, a lo mejor con peor calidad o con idéntica calidad, eso no es inteligente. No es inteligente que nosotros pretendamos cubrir nuestro déficit en dólares cuando castigamos los sectores que producen dólares. No solamente retenciones al campo, sino también ahora con la ley que van a aplicar tributos respecto a las llamadas empresas del conocimiento, las que están basadas en servicios que muchas veces son exportables y que redundan en divisas que vienen al país. Y sobre todo, lo que me parece para mí bastante más preocupante es que Argentina necesita, en un tiempo corto, en un tiempo perentorio, solucionar grandes problemas de infraestructura. El gobierno anterior se jactaba también de nunca hubo tanta obra pública. Bueno, yo creo que es bastante pobre lo que ha dejado y obviamente tenemos problemas con la energía, tenemos problemas de inversión con relación a Vaca Muerta, tenemos problemas de inversión con respecto al transporte de granos, con relaciones al tendido de ferrocarriles. Tenemos varios convenios que nunca se terminan de cerrar para desarrollar la energía nuclear, para ver si podemos aumentar la oferta energética, que es un grave problema que tiene nuestro país. De manera tal que yo creo que todo ese tipo de cuestiones que está fuera de la agenda más interesante, de la comidilla, de otros programas políticos donde la chicana y donde los discursos que duran apenas una fracción de minuto son los que sirven para el copete, para el título, bueno, eso está reproducido en los Twitter en un debate sumamente empobrecido que creo que hacen que el análisis político siga teniendo una calificación Te voy a pedir negativa. una síntesis porque me van a sacar del aire. Vos hablaste de institucionalidad. Los inversores que eventualmente se requieren para la Argentina necesitan dos cosas: seguridad jurídica e institucionalidad. Sí. Yo te planteé un hecho de cómo estaba dividido el poder político. Digo, ¿qué garantía tiene el inversor para venir a la República Argentina cuando o se hablaba de democratización de la justicia o se habla ahora de reforma jurídica y no se sabe cuál va a ser y no se saben cuáles son las reglas de juego serias que puede tener un inversor al traer la plata en Argentina? Dos palabras, si puedo cerrar. Sí. Es absolutamente importante lo que acabas de decir y digo esto. La confianza, que tiene que ver con algo que decía el licenciado Blanco, tiene que ver con las expectativas. Las expectativas es un cuadro mental que uno hace respecto al comportamiento de otra persona. Cuando hay confianza, se reducen los costos de monitoreo. Cuando tú me invitas a tu programa, yo no tengo que chequear nada, yo sé que vengo, que el horario se cumple. Cuando tú tienes un arreglo de palabra con alguien que merece confianza, te ahorras el abogado, te ahorras un montón de gastos que son incidentales, que generalmente tienen que ver con el monitoreo y el control. De la misma manera, la desconfianza, ¿sí?, es una especie de gatillo que apura decisiones que solamente pueden ser corregidas con un montón de información y costos adicionales. Y obviamente que dentro de ese universo, un país que vive defaulteando su deuda, que vive pidiendo quita a los acreedores, por supuesto, un país que estafa a su pueblo con deuda que a menudo es ilegítima, que no sabemos dónde ha ido a parar, con grandes negocios de intermediarios, eso también es cierto. Pero un país que hace eso, un país que no le paga a los jubilados, hemos tenido jurisprudencia sostenida, va a haber un nuevo ajuste respecto a los jubilados.
Y el tema de fondo sigue sin solucionarse. Tenemos casi 12 millones de activos, tenemos menos empleo formal, y tenemos casi 7 millones de jubilados, cuando la ecuación era 4-1 cuando comenzó el sistema, cuando es una situación que merece planes de largo aliento a nivel nacional y por supuesto en el tiempo. Obviamente, todas esas condiciones, la falta de previsibilidad, la alteración de las reglas de juego y obviamente la falta de personas serias, eso evidentemente es una rémora que va a ser difícil solucionar. Termino con una frase, si me dejas. Sí. Tú sabes que en política acá tenemos muchos saltimbanquis, tenemos trapecistas, tenemos muchos payasos. Es muy difícil que la política argentina no sea un circo. Pablito, muchas gracias. A ti. Gracias por venir.